Vamos al punto. Vamos al punto y vamos a hablar de la situación en Oriente Medio, porque parece que hay unas luces de alguna solución parcial a la situación que hay entre el grupo terrorista Hamas y el Estado de Israel. Se dice que podría haber un acuerdo en donde 40 secuestrados, rehenes civiles, serían puestos en libertad por parte del grupo terrorista. A cambio, el Estado de Israel dejaría en libertad por lo menos a 400 presos terroristas que tienen allá detenidos en Israel, y cesarían las operaciones durante varias semanas. El profesor Emanuel Otamendi está con nosotros, es experto en la situación en Oriente Medio, no solo con Hamas, sino con Hezbollah, un tema que toca directamente a Sudamérica. Ya lo van a ver por qué. Doctor Emanuel, es un gusto tenerlo con nosotros aquí en Redman Noticias. Bienvenido. Gracias. ¿Qué tan viable es que se dé este acuerdo entre Hamas y el Estado de Israel? El acuerdo claramente es una necesidad por ambas partes. Israel quiere regresar a los rehenes vivos posiblemente, y Hamas está presionada en una situación desesperada después de 5 meses de conflicto. Pero hay otros desafíos, la posibilidad de violencia durante el mes de Ramadán, que empieza en la próxima semana, y que puede claramente no solamente concentrarse en la zona de Gaza, pero también en la Cisjordania y posiblemente con la minoría de ciudadanos árabes en Israel y el norte con Hezbollah. Entonces, la presión internacional para un cese el fuego es también para que se evite el riesgo de esta situación. Profesor, uno pensaría que Qatar está jugando un doble juego, porque sí, ha apoyado a Hamas, pero también tiene la llave de la liberación de los secuestrados. ¿Qué presiona a Qatar a ayudar? ¿Los Estados Unidos? Lastimosamente no suficientemente, porque Qatar siempre juega este juego. Tiene la más grande base estadounidense en toda la región, pero también tiene el canal de noticias internacionales Al Jazeera, que es el más antiamericano, antiestadounidense que se puede encontrar. Está muy cerca de Irán, tiene el liderazgo de Hamas bien cuidado en Qatar, pero tiene también una relación muy fuerte con Occidente hasta que recibió el estado de país aliado, no miembro de la OTAN. Entonces juega en todas las mesas, danza el tango con todos, como se dice, y es su fuerza mayor, gracias a sus recursos enormes financieros, económicos, de recursos petroleros. Por eso logra jugar este papel. Pero claramente no está ayudando a la situación porque protege a Hamas. En el norte, donde está la otra amenaza, que es el grupo terrorista Hezbollah, ¿por qué se dice que el verdadero riesgo es el norte? Y que si en el 7 de octubre el grupo terrorista Hamas y Hezbollah se hubiesen coordinado, de pronto la tragedia hubiese sido peor. Absolutamente. Hezbollah tiene una fuerza militar mucho más poderosa, tiene también un entrenamiento mucho mejor. No se olviden que durante muchos años los milicianos de Hezbollah combatieron en Siria, al lado del régimen genocida de Bashar al-Assad, y por eso ganaron una enorme experiencia de combate en muchos tipos de situaciones. Un conflicto entre Israel y Hezbollah sería muy diferente. No solo, Hezbollah tiene un arsenal militar estratégico muy adelantado, muy avanzado, que puede causar enorme daño a la infraestructura civil en todo el país de Israel. Por eso, si Israel decide de empezar una acción militar o reacciona a una provocación militar, lo que vamos a ver es un nivel de conflicto mucho más grande de lo que vimos hasta ahora en Gaza. Y lo que todo este tipo de conflicto puede provocar claramente es una explosión regional. Por eso Estados Unidos despacharon urgentemente una tarea naval avanzada, los portaaviones en el Mediterráneo Oriental inmediatamente después del 7 de octubre,
para enviar un señal, no a Hezbollah, que no opera independientemente, pero a sus patrones en Teherán, para decirle, si ustedes empiezan aquí, el conflicto puede llegar hasta ustedes. Y eso es el juego que se está jugando en este momento. O sea que Hezbollah no entra a defender a Hamas, sino está ahí por si llega Israel a atacar a Irán, a sus bases donde están enriqueciendo uranio para tener el arma nuclear. Absolutamente. Hezbollah es la primera línea defensiva y ofensiva de Irán en frente a Israel. Es una medida que está ahí para defender a los intereses de Irán y para adelantarlos. Y está mucho más contundente claramente que jamás, por eso el riesgo es más alto. Profesor, ¿y qué riesgos hay de que ese grupo Hezbollah llegue a América Latina? Sabemos que hubo operaciones en la triple frontera de Brasil, de Argentina, de Uruguay, Paraguay, donde hubo algunas capturas, pero su cercanía con Venezuela también puede representar un riesgo para Colombia. Absolutamente. Existen redes que están activas aquí. Lo que Hezbollah hace en Latinoamérica es dos cosas. La primera, hay en Latinoamérica lastimosamente una industria ilícita que genera profitos, ganancias enormes, la industria de la cocaína, de la droga. Los carteles necesitan intermediarios para transportar las mercaderías, para distribuirlas a los mercados lejanos y también para blanquear los activos. Las redes de Hezbollah en Latinoamérica, incluido aquí en Colombia, que existen desde hace muchos años ya, hacen exactamente ese tipo de intermediación: transporte, logística, distribución y blanqueo. Pero estas redes también pueden ser, y de verdad fueron activadas en unos casos, para ofrecer apoyo logístico a células de Hezbollah que llegan a Latinoamérica para planear y actuar ataques terrorísticos. El caso de la AMIA en Argentina, donde la comunidad de Ciudad del Este en la Triple Frontera apoyó en la planificación y la actuación del plan. El caso de Mohamed Amadar, que llegó a Perú para actuar o planificar un atentado en 2013-2014, fue capturado, estaba en Lima. Y otros casos. Entonces, las redes están ahí para, por ejemplo, ofrecer documentos falsos que se pueden obtener con sus contactos con el mundo criminal. Y esta es la amenaza doble: el apoyo que ofrecen al crimen organizado, que es una amenaza por todas las sociedades de Latinoamérica, incluido Colombia, y la posibilidad que además se ofrezcan para ayudar a la planificación de atentados contra objetivos civiles aquí, en este territorio. ¿Usted cree que en Colombia eso podría pasar? Y se lo pregunto porque en Colombia es donde más grupos criminales hay: las disidencias de las FARC, el ELN, los narcotraficantes, los paramilitares, en fin. ¿Qué se sabe de esa posible relación entre Hezbollah y esos grupos colombianos? Se sabe bastante porque durante los años Hezbollah blanqueó activos de grupos criminales en Colombia. La oficina de Envigado, por ejemplo, siguen trabajando con carteles en México que reciben y transportan la droga de Colombia. Entonces hay relaciones, y como hay relaciones, se pueden activar y se puede aprovechar de estas relaciones para otros objetivos. Desde hace 2 años y medio hubo un intento de matar a hombres de negocios aquí en Colombia, donde los iraníes, en ese caso, intentaron de activar criminales colombianos para matar por razones políticas, ¿no? Para completar su intento de venganza por la eliminación del general Qasem Soleimani en Irak. Y este intento de venganza lo tienen hasta hoy, y lo utilizan a veces pasando por sus relaciones con el mundo criminal. Entonces sí, puede pasar también aquí. Es muy delicado lo que usted está diciendo. Y el gobierno colombiano, particularmente el presidente Petro, pues ha sido uno de los presidentes más duros con el Estado de Israel. Sus posturas han sido fuertes. De hecho, creo que es de los pocos presidentes que no condenó a Hamas por lo que hizo. ¿Eso no podría crear un ambiente donde se pudiese penetrar más esos grupos en nuestro país? Bueno, siempre se puede crear este ambiente. El problema también está en el tema de las fronteras, que no están seguras, y claramente en Venezuela, donde hay un régimen muy cercano a Irán,
muy amistoso con la visión del mundo, la ideología de Irán, de Hezbollah, de Hamas. El régimen en Venezuela le abre las puertas, ahí ya están células, esta presencia también muy abierta, descubierta, sin miedo o sin necesidad de esconderse. Entonces sí, pasando por las fronteras que no están seguras, esto puede pasar. Pero yo creo que en el caso de Colombia, a pesar de las diferencias de opinión, de visión que existen ahora con el gobierno del presidente Petro, Colombia primero es una democracia, no es como Venezuela o como Bolivia. Segundo, hay relaciones, intercambios, amistades estratégicas entre Israel y Colombia que existen ya desde hace décadas. Estas relaciones son muy profundas y estrechas. Y un presidente o afirmaciones que a mí no me gustan y que claramente crearon tensión y desacuerdo, no creo puedan cambiar en el largo periodo estas relaciones que tienen una gran fortaleza estratégica. Vuelvo a Oriente Medio, profesor. La solución a esto es 2 estados, un estado palestino soberano, seguro, un estado israelí que pues ya lo es soberano, es amplio, absolutamente seguro porque es una potencia. ¿Esa es la solución o la solución pasa por los acuerdos de Abraham y el aislamiento de Irán? Mire, las dos cosas no son mutuamente exclusivas. O sea, la idea de los acuerdos de Abraham, que fueron acuerdos políticos bilaterales entre Israel y países árabes, que pero no fueron solo acuerdos de paz fría como en el caso de Jordania o de Egipto en el siglo pasado, pero acuerdos verdaderos de intercambio comercial, de intercambio cultural, de cooperación. Son esencialmente acuerdos que dicen se puede solucionar el conflicto entre israelíes y palestinos dando a Israel más un medio ambiente mucho más seguro de amistad y cooperación con los otros países de la región. Pasando por estos acuerdos se puede crear una situación mucho más estable en la región que ayude además a llegar a un acuerdo sobre el tema de los 2 estados. Entonces no son mutuamente exclusivos. Yo creo que estos acuerdos podrían adelantar la causa de un estado palestino. El problema sigue siendo, en el caso de Hamas, Irán, Hezbollah, que no aceptan el principio de coexistencia en paz entre 2 estados soberanos. Siempre buscan la destrucción de Israel. Si se puede llegar a una situación donde en los territorios palestinos y en todos los estados de la región, los estados árabes, incluido el Líbano y la Siria, se apoya una solución pacífica de compromiso territorial entre 2 estados nacionales, se pueden conseguir los 2 objetivos simultáneamente. Ahora sí, la última pregunta. Aquí la última es la antepenúltima. ¿Qué le conviene más a esta situación para una solución? ¿Trump o Biden? No lo sé de verdad, porque hasta ahora el apoyo a Israel en Estados Unidos siempre fue bastante, como dicen los estadounidenses, bipartisan. O sea, es un valor que no está en desacuerdo entre los 2 partidos. Lo que estamos viendo con la polarización de la opinión pública en este tema en Estados Unidos es algo muy nuevo. Y no te puedo decir con certidumbre si va a estar un fenómeno nuevo de largo periodo o es algo transitorio. Pero yo creo que ambos los candidatos tienen un lugar especial en su corazón por Israel. Profesor Emanuel, muchas gracias por estar con nosotros en Redman Noticias. Gracias. La situación en Oriente Medio, la semana pasada estuvimos allá y fuimos testigos de lo que está pasando. Conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Vamos a un corte comercial y ya regresamos.